Buenas noches, buen martes para todos. Hoy no vamos a recorrer un pueblo, vamos a conocer un ferrocarril. Por supuesto que no tiene una intención ferroviaria o específicamente ferroviaria, sino que vamos a hacer una impronta sobre lo que era el ferrocarril Compañía General de Buenos Aires, lo que conocemos todos como la trocha angosta o la trocha. Hola Sergio, hola Analía, Teresa, bienvenidos, hola Astrid, vamos a esperar a mi interlocutor. Mientras tanto los voy saludando a todos, muy buenas noches. Para los que lo conocen, hoy vamos a conocer un poquito más detalles del ferrocarril llamado Compañía, ¿sí? En realidad se llamaba Compañía General de Buenos Aires, de origen franco-belga, que fue el que me enamoró y el que hizo que apareciera Trueno Tour, porque cuando vi la estación de Plomer, bueno, ahí es cuando, que justamente es de ese ferrocarril, es cuando me enamoré. A partir de ahí, siempre viajando en pos de las estaciones del Compañía, siempre deslumbrada por el Compañía. Y bueno, hoy vamos a hacer acá con mi amigo Gustavo. Hola Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, bienvenido. Muchas gracias por la Vamos a invitación. esperar que te pudiste conectar bien, ¿viste? Hasta ahora crucemos los dedos. Hola Rubén, buenas noches. Hola a todos. Vamos a darle un momentito para que se terminen de unir. Y mientras estaba comentando a los amigos que ya están conectados, que vamos a hablar sobre este ferrocarril tan lindo, que tiene tanta, hola Astrid, que tiene tanto magnetismo. Vos sabés que eh, todos los ferrocarriles han sido importantes, todos dejaron un legado enorme a lo largo y a lo ancho, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del país entero. Sin embargo, la trocha tiene un magnetismo especial, tiene algo que atrae, eh, perdón, tiene algo que atrae en particular. Así que qué lindo. ¿Vos has recorrido la trocha por tu zona, Gustavo, o Y lo mirá, yo te sabés? cuento. Claro, yo soy nacido en Barracas, con lo cual el ferrocarril este es muy afín a mí, con la estación Buenos Aires y todo lo que es el arranque de las primeras estaciones. O sea, de chico siempre me llamó la atención el ferrocarril por estar en una zona cercana a Constitución, cercano a los grandes ferrocarriles, pero este en particular es muy entrañable la historia que tiene. La verdad que hoy vamos a contar un poquito eso y a desarrollar la arquitectura que se generó en torno a esta compañía. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí los saludo a Huguito, a Andy, a Víctor y a todos los que se están sumando. Les dejo un hola muy grande porque vamos a arrancar y ya no los voy a poder saludar después. Sí, Huguito, las estaciones de compañía son lo más. Y qué variedad en su arquitectura, ¿no? Porque vamos a convenir que en realidad todos los ferrocarriles han pasado por distintos periodos históricos con diferentes influencias que hicieron que no hay un trazado idéntico para un solo ferrocarril, es decir, van variando. Creo que el que más fiel es a lo largo de su traza, de todo lo que he conocido, es el VAP. El VAP Buenos Aires tiene un Pacífico. modelo que no he visto que lo cambie tanto. En cambio, el sur, el oeste, fueron cambiando su arquitectura en la medida que fueron cambiando también los tiempos. Mirá Andy lo que nos dice, está en Jacobachi y está la trochita.
¡Qué Claro, nada menos. envidia, Andy, por Dios! Mira, Huguito, mi amigo, estaba de viaje justo en pleno, cuando se desata la pandemia y decretan el aislamiento, se tuvo que volver y a poco de poder hacer el viaje en la trochita. Así que, mira, Andy, ya va a andar mi amigo Hugo y quién te dice que no me enganche y lo acompañe. Vamos a ver si me invita o si acepta que me invite. Bueno, arrancamos. Arranquemos. Arrancamos, espere que voy a abrir el archivo. Eh, tenemos muchas fotos de relevamientos Material y fotos, inédito. material inédito y fotos del archivo de Gustavo. Bueno, arrancamos. Les presento a todos. Él es mi amigo, Gustavo Reich, arquitecto, y bueno, hoy estamos con el tema de la arquitectura ferroviaria. Para los que no estuvieron cuando arrancó el programa, estaba explicando que nosotros no vamos a decir, no vamos a charlar en este encuentro sobre el ferrocarril ni hacer una exposición ferroviaria, porque ninguno de los dos somos completamente idóneos para poder hacerlo, sino que lo que vamos a hacer es poder transmitirle a la gente, a vos que estás del otro lado, algunas características de este ferrocarril para que lo vayas conociendo, porque muchos de nuestros amigos no conocen el interior de cada ferrocarril. Así que acá, de la mano de Gustavo Reich, vamos a ir desandando un poquito el camino del compañía. Dale, Gustavo, ¿arrancamos? Arrancamos la travesía. Bueno, Suele, como bien sí, dijo Susana, nos encontramos ante un ferrocarril de trocha angosta, una compañía privada, que cuando se funda son capitales franco-belgas. Hay dos personas que son claves, que son el ingeniero Rómulo Tamendi y el señor Casimiro de Bruyn, que es un belga, que es asociado a una banca financiera, que son los que fundan la compañía en 1904. Al poco tiempo, al año prácticamente, se vende la compañía y ahí sí se forma la Société Générale de Chemins du Fer. El que sabe francés lo pronunciará mejor. Es la Sociedad de Caminos de Fierro o Caminos de Hierro o la Compañía del Ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el nombre pomposo que se le puso. Al poquito tiempo que se funda la compañía, se hacen los primeros, la presentación de planos ante las autoridades de la provincia y se aprueba el trazado general de la línea. Ahí después Susana les va a contar mejor el trazado, cómo era. Pero vamos a arrancar la historia con lo que fue la cabecera de la línea, que, como les dije antes, a los que se integraron después a la charla, yo soy nacido y criado en Barracas. Y esta historia empieza en Barracas. Empieza en Barracas, en una zona que estaba en plena expansión. Este edificio que ven acá fue un edificio que quedó inconcluso, que se proyecta entre el año 1906 y 1907 para albergar a lo que iba a ser la cabecera de la línea, que iba a competir con terminales como Constitución o como Retiro, aunque les parezca mentira. Era un ferrocarril que tenía que planteaba una presencia muy importante, y aunque les parezca mentira, es la única estación que lleva el nombre de la ciudad, Estación Buenos Aires. Fíjense que todas las demás son... Retiro, Constitución. Exacto, pero ninguna apela al nombre de la ciudad. Esta es la Exacto. Estación Buenos Aires. Cuando se plantea esta estación, bueno, ahí vemos una perspectiva, era grandilocuente, una estación que realmente, si hubiera estado terminada, hubiera cambiado la fisonomía de Barracas. Fíjense Qué que el bárbaro. edificio que mostró, increíble lo que hubiera sido esa estación. El edificio que les mostró recién es un edificio que se construyó a medias, un ala nada más, o sea, lo que ustedes ven ahí en la imagen es un sectorcito, o sea, era una tira longitudinal. Después vamos a ver un planito que también adjuntamos. Y esos dos edificios estaban separados por un espacio central. Ese espacio central iba a albergar, ahí se ven los galpones que están en línea. Estos son los galpones de carga, pero imagínense que de donde estaba la parrilla de vías, iban otros
otras tiras, con lo cual en el medio, donde ustedes ven las parrillas, se iba a cubrir con un gran arco de bóveda, al mejor estilo Retiro, con la arquitectura de la época, la arquitectura de hierro y vidrio, obviamente todo traído de afuera porque hierro no había en el país. Como era una Claro. compañía claro, de capitales belgas, era todo hierro importado, y esta estación no terminó de materializarse, no sabemos bien cuál fue el problema, suponemos, porque no hay documentación al respecto, que fue la Primera Guerra la que lo frenó. Ese es uno de los motivos. Por lo tanto, la estación que se conoce como Estación Buenos Aires es esta que estamos viendo, que es una estación prefabricada, es una estación que iba a ser provisoria, está a unos 100 metros de la construcción que vimos antes, y plantea el típico esquema de estación ferroviaria esta no tenía vivienda para el jefe, simplemente tenía un salón, una boletería, la sala de señoras, y un hall de espera. Quiere Esta estación, decir, sí, quiere decir, como tantas otras cosas que se hacen, bueno, gracias primero a Ale Paul que le tomamos esta foto, quiere decir que provisorio para siempre, es decir, se dejó de lado aquel proyecto tan grande que imagínate lo que debería ser que fuera como Retiro, que fuera como exactamente, Constitución, claro, una mega obra. Y claro, bueno, tiene que ser esta que, como bien dijimos, es provisoria para siempre. En exactamente. este mapa que adjunta Gustavo, fíjense cómo el ramal se va abriendo, ¿sí? Fíjense ahí, está Villars, y de Villars se abre en un destino hacia Rosario y en otro destino hacia Patricio, ¿sí? Después, cuando llega, acá me perdí, cuando llega a Patricios, se vuelve a abrir en dos, un ramal que va para Victorino de la Plaza y un ramal que va para General Villegas. Y cuando el ramal llega a Pergamino, que el ramal va hasta Rosario, cuando llega a Pergamino se abre en un pequeño ramal de vuelta hacia Bedia, ¿sí? Exacto. Obviamente que todo esto que se va abriendo en este afán de ir surcando la tierra para, obviamente, levantar las cosechas y los productos Ujú. que generaba el interior. Antes de pasar a la próxima foto, quiero dejar otra cosita en claro de este mapa, que es que fíjate, Gustavo, que están en letra roja las cabeceras, que son lo que ahora vamos a ver más tarde, las estaciones de 2 pisos, porque tenían la administración, eran de gran importancia. Y Exacto. fíjense que no es casual, Villars, donde se abre el ramal en dos, entonces tanto tiene que administrar para que vayan hacia el interior como cuando vuelven del interior. Y lo mismo en Patricios y lo mismo en Bedia. Se hacen estos nodos porque realmente viene después. Eh, bueno, ahí en esta foto lo que representa es lo que hablábamos recién acerca de todas las producciones que traía el ferrocarril, ¿no, Gustavo? Sí, esta guía es muy interesante, es una guía que tengo hace unos cuantos años, que fue una perlita que encontré, que es del año 1936, parece más vieja, pero tiene muchísima información, y digo más vieja porque uno se imaginaba que era 1906, 1907, pero no obstante, la información que trae es de cada estación y de cada pueblo, la producción cerealera, y va desgranando lo que es soja, no, perdón, soja, lo que es Trigo, lino, lo que es trigo, cebada, va poniendo el tonelaje que se recibía por cada estación y lo que le daba como una cierta jerarquía a la zona, aparejado al nivel de la estación y al nivel de importancia de la población que radicaba ahí, ¿no? Por la producción cerealera. claro, claro, totalmente. Bueno, eh, ¿por qué no le contás a los amigos cuál fue la jerarquización que hicimos de las estaciones?
Bueno, básicamente, digamos, se podría hacer como una división tipológica, que es lo que solemos hacer los arquitectos cuando analizamos este tipo de patrimonio, y lo que tenemos es, vamos a establecer como tres tipologías básicas, ¿no? Una que es la de montaje seco, en la cual podríamos incluir la que vimos recién, que es la Estación Buenos Aires, de montaje rápido, sin obra húmeda, madera o chapa, estructura de hierro o estructura de madera, y que podría variar con diferentes materiales, pero básicamente es toda obra en seco. Una segunda tipología, que es la que estamos viendo, que eran las estaciones ya de mampostería, de ladrillo portante, en las cuales tenemos una subdivisión. Tenemos las que son de planta baja nada más, con un remate, una azotea plana, y después tenemos las que son de planta baja y primer piso, donde estaba la vivienda del jefe de la estación, ¿no? Sí, Estas, claro, estas estaciones, lo que hablábamos con Su, es que el ferrocarril como que estableció ciertos parámetros. Donde había un desvío, o donde había una bifurcación, o donde había una población que ya estaba asentada, afincada, donde el ferrocarril llegaba, no llegaba primero, sino que ya la población existía, establecían una tipología diferente. Entonces, para estos casos eran este tipo de estaciones que ya eran estaciones perpetuas, digamos. Nadie pensaba que iba a ser algo provisorio como la Estación Buenos Aires, que la paradoja es que quedó definitiva, ¿no? Pero en estos casos eran estaciones diseñadas eh, exactamente iguales, porque eran reproducibles, la misma medida, las mismas condiciones, los mismos materiales, uno lo va a encontrar a lo largo de diferentes paisajes que tenía la compañía, pero en un departamento de arquitectos e de ingenieros, una oficina técnica, que diseñaba los planos y que se adecuaban al terreno, pero no variaban en su concepción arquitectónica. exactamente. Bueno, yo traje varias para mostrarle. Esta que están viendo es la de Patricio, la que vimos el otro día, y esta es la de Navarro, y fíjense que tiene galería a Exacto. ambos lados, ¿sí? La galería es en forma de U, diría. Claro, rodea Eh, los tres lados. Perdóname, Gustavo, que use esos términos tan, No, pero está bien. tan básicos, porque realmente la galería está en los dos laterales y por supuesto en todo el frente, ¿sí? Eh, Ahí se puede apreciar, esta es la estación Navarro, ¿sí? Estoy casi segura, ahora tiene otra pintura, la estación Navarro, y ahí viene un esquema. Ese es un plan original de cómo era la estación. Estos la llaman, después creo que hay un rotulito por ahí que aparece, ¿no? Su, que dice, creo que es de segunda clase, porque tenían toda una variación, segunda clase, tercera clase, de un tipo, de otro, así la llamaba la oficina de obra. Esto Sí, es el bueno, interior, esta es la planta alta, como les dije antes, es la vivienda con acceso sí, independiente. Desde el hall se accedía por una puerta a la escalera, que era privativa de uso del jefe de estación, como dije antes, y compartían planta baja con un pequeño pasaje, un pequeño pasillito, la cocina que estaba en planta baja y que era común a la jefatura o a los empleados de la estación, ¿no? claro. Pero era privativo, o sea, el jefe tenía su propia entrada y tenía su familia, tenía dos hermosas terrazas arriba, dos terrazas planas, eh, Sí, o sea que era un departamento muy importante, muy grande que tenía el jefe de la estación. una Convengamos casa. también que, exactamente, el jefe de la estación era una autoridad en sí misma, no era solamente el jefe de la estación, era una autoridad del pueblo, del lugar. Eso siempre es remarcable, ¿no? Totalmente, totalmente. Hasta el día de hoy, cuando en mis crónicas la gente me cuenta y me dice, mi papá era el jefe de la estación y el Exactamente. jefe de la estación es un ídolo absoluto. Ahí está otro corte. Este es un lateral, claro. Este es un lateral, esta es una variante, una tipología que no tiene el techo que le pega la vuelta, no tiene la galería, porque había también de esa variante que Sí. tenía solamente el frente largo y los laterales no estaban techados. Lo que vi mucho que pasa en la de una sola planta, que los Sí. planos dicen que tiene galería a ambos lados y no, no tienen galería en los Exacto. lados, solamente en el frente. Yo creo que también era un tema de economía de recursos, porque habría que ver un posible análisis de eso, es que
tal vez la población, o pensar que también estos techos eran para cubrir el abrigo que tenía la estación, y a veces hacer esos laterales era porque no implicaba tanto movimiento de pasajeros y más de mercadería. Es una posibilidad. Pero Ah, bueno, sí, eso, sí, 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 tenés eso, razón lo que decís. Bueno, esta es la estación Navarro, ahí se ahí, ve perfecto el alero, también se ve la terraza la terraza eh, plana, exacto. de la que vos hablás, ¿sí? Ahí Ujú. también se ve del otro lado. Todo esto es la estación Navarro y esa es la estación Villars. Y la estación Villars también, ahí se ve perfectamente. Estoy hablando, esta foto es muy vieja. Vos sabés, Gustavo, que no tengo ninguna foto de frente absoluto, un frente a 90 grados perpendicular, Mm. porque el compañía, del provincial, que el provincial siempre ponía eh, sobre sus andenes plátanos, el compañía siempre ponía paraísos. Entonces es imposible, a no ser que uno vaya en pleno invierno, Claro, poder sacar una foto de frente porque los paraísos aún en otoño son frondosos. sí, sí, Entonces sí, no, sí. no, no se puede sacar una buena foto de frente. Es un árbol Así enemigo de las que fotos, no, no te deja sacar buena foto. sí, sí, vos sabés que una sola foto pude encontrar que está completamente, yo estoy perpendicular de frente, pero la forestación la tapa por completo. Este es otro plano de la Claro, del ese es un segundo. corte. Claro, ese es un corte por el medio de la estación. Es como si uno le pasara un cuchillo y la parte en dos a la estación. Está cortado por el Ah, hall central. Ahí se ve el banquito. Mira, está dibujado el banquito de la sala de espera, la sala de señoras. Y ajá, tiene todos los detalles. O sea, estas estaciones se construían completas, ¿no? Con todos los detalles. Con la ventana para la boletería, con el mobiliario para la sala de señoras, la chimenea, porque se calefaccionaban con chimenea a leño. O sea, estamos hablando de sí, 1906, 1907, 1911. Es el periodo en los cuales la calefacción era leña, básicamente. Eran lugares donde no llegaba el gas, no había otro tipo, no, no había no, no, caldera. Así no, que claro, no había otra forma de calefacción, es cierto. Y exacto. ahí hay otro dibujo que estaba Claro, viendo ahí, que en particular cómo se relaciona, cómo se ve esa fachada realmente en las estaciones. Y ahí hay una que es particular, que vos me la pasaste. claro, esta es lo que es Villa Lugano, esta es una perlita, porque si bien mantiene el modelo de la que vimos recién, de planta baja y primer piso, donde está la vivienda del jefe de estación, fíjense que acá se mimetiza con el entorno, porque era una zona, Villa Lugano en esa época, 1906, 1908, se está formando, y yo creo que quisieron como mimetizarse con la zona y hacer un chalet que prácticamente podría ser una casa de una familia clase media en ascenso, ¿no? Ah, mirá vos, mirá vos, mirá vos. Y este sería el corte Ese es el de... corte, exactamente, donde se ve la vivienda claramente, la vivienda en el primer piso con un techo a dos aguas, a diferencia de la otra que tenía el techo plano. Esta no tiene terrazas, sino que tiene faldones, y acá vemos ya una arquitectura más de inspiración francesa, ¿no? Porque, como dijimos al principio, es una compañía de capitales belgas y franceses. Las que vimos Claro, recién, las estaciones anteriores, tiene un lenguaje muy depurado, es un lenguaje académico muy lavado, no hay profusión de molduras ni ornamentación como hay en otras estaciones de otras líneas. Acá es una imagen más depurada, más austera, también tiene que ver con los capitales de la empresa, que se había planteado como una gran empresa, y como dije antes, los avatares económicos llevaron a que racionalice haga una economía de esfuerzos, por eso que apelaron al ladrillo a la vista, la mayoría se mantienen con ladrillo a la vista, algunas fueron pintadas o revocadas posteriormente, ahí lo vemos, todo lo que es la caja muraria, fíjense que el ladrillo a la vista se enrasaba a la junta, y es el típico ladrillo con la junta, que uno ve la junta finita. sí, Estos ladrillos sí, sí. eran ladrillos especiales, ladrillos de máquina, no eran ladrillos comunes, con lo cual le permitía una textura mejor, más parejita,
cuando le da el sol a estas estaciones es una cosa impresionante verla porque no Sí, encuentra, claro, uno no encuentra esos huecos, esa cosa tiene ladrillo común, porque estaban preparadas para dejar a la vista, no eran para revocarse. no, no, perfecto, la verdad que sí. Bueno, y ahí ya estamos entrando en las estaciones de una sola planta, de un solo, ¿cómo se dice? De un Claro. solo piso, de una sola planta. Sí, de una sola planta, planta baja, y fíjense, es como que le cortaron la casa del jefe y quedó el remate, ¿no? Quedó el remate sobre lo que es la entrada. Siempre estas entradas, o sea, el planteo de estas estaciones era simétrico, con el eje por la entrada de la estación, y lo que siempre quedaba claro era que hacia un lado, creo que era hacia la derecha, estaba todo lo que era la parte de boletería, sala de espera, confitería, en el caso que fueran estaciones un poco más importantes, y hacia la izquierda quedaba la vivienda del jefe propiamente Del- dicho, ¿no? claro, acá estaba la vivienda dentro de la planta baja. Perdón, Exacto. ahí está el Verdi haciendo, vení Verdi, vení, vení. Bueno, ahí es lo que yo te decía de que el alero en los costados acá no los hicieron, acá los Claro, aleros, a- acá desaparece el alero. Acá es el alero en la fachada principal. Pero bueno, exactamente, lo que decía antes, ¿no? Fíjate que acá no tuvo la necesidad de crecimiento hacia arriba, se ve que ya era una estación compacta, y se ve que era una población que ya estaba en desarrollo, y dijeron, bueno, esta tipología es la adecuada para acá, o sea, no tenía posibilidad de crecimiento, no estaba preparada sí, para hacerle otro piso. en realidad, como hablábamos ayer, las de 2 plantas se hicieron para las que tenían mucho trabajo, por Exacto, ser, por ser empalmes, por nacer ahí otros ramales o por estar en grandes ciudades. Este tal cual. tipo de estación la encontramos en parajes, como por ejemplo acá, que es un paraje, o la podemos encontrar en ciudades también, porque, por ejemplo, esto es en Carlos Casares, es en Magdala, esto también es Carlos Casares, pero me refiero a que no necesariamente es que sea un pueblo, también los parajes tienen esta clase de estación. Totalmente. Claro. Evidentemente, evidentemente hicieron las de planta alta, las de 2 plantas, muy importantes, las de una sola planta para el resto, y después, como bien dijiste, las provisorias para siempre. Y a Claro, mí me es llamó, provisoria entre comillas. exacto, a mí lo que me llamó la atención, Gustavo, es esto, Ese es un porque detalle. es el detalle de la puerta Exacto. y estos cosos verticales, perdón, arquitecto, con una alumna como yo desaprueba enseguida, ¿no? Todos Bueno, aprendemos, no te preocupes. y ahí están, ¿cómo se llaman? Los marcos, ¿cómo se llama a esta, ¿Vos decís las columnas que eh, se ven alrededor de la puerta? sí, Bueno, eso es el enmarque que se le hacía a la puerta para resaltar la categoría. Eso está hecho en piedra París, es un revoque. Como hoy uno tiene el revear, que está de moda, bueno, en esa época era un revoque que se hacía con cemento blanco y a veces se le da una pigmentación. Pensemos que estamos hablando de construcciones francesas. Los franceses, yo no tuve la suerte de conocer Europa todavía, pero París está hecho con piedra París, la piedra original, que es una piedra caliza, trabajada. Como acá no había piedra y había que imitar esa arquitectura, se hacía con revoque, pero no revoque ah, cualquiera. Era con cemento blanco, y los frentistas de aquella época lo trabajaban con un peine muy finito que lo iban peinando, un peine de metal, que iban peinando y haciendo esas rayitas. Esas rayas que vos ves horizontales son las que sí, simulan el bloque de piedra. mirá Era vos, simular, en realidad se llama sillar de piedra. El bloque de piedra, pensemos en las construcciones egipcias, ¿no? Los sillares, los grandes bloques de piedra, se simulaba esto. Y lo que ves arriba, las rayitas verticales, son lo que cierran el arco y forman la traba, porque un arco, ¿cómo trabaja? Es la piedra del centro, la que ves resaltada en el medio, que es la que traba las demás piedritas. Entonces, esto es claro, una imitación histórica de lo que era la arquitectura griega y romana, pero traído a un lenguaje ya moderno. qué bárbaro. Bueno, acá tenemos uno que está bastante bien cuidado, fíjate cómo se nota bien el tema del ladrillo Exacto. acá, y fíjate en esta que está revocado. Claro, ya hubo una época en las cuales las modernizaron también.
alguna persona me ha dicho que era por un tema de higiene, un tema higienista, puede ser. Yo creo que fue un tema de modernización. Cuando llegó los años 30 y 40 buscaron darle otra fisonomía, ni hablar de los 60, donde Ajá, quisieron hacer como tabla rasa y bueno, hicieron desastres en algunas. bien. ¿Cómo se llaman, Gustavo, las maderitas? ¿Frisos? ¿Cuál me decís, Su? Las maderitas que están a los costados, ¿cómo se llaman? No, lo que marca son las pilastras. Eso que ves al costadito son pilastras. Y están formando Fíjate, el marco de la puerta. fíjate, ¿ves que acá al lado del marco están estas maderitas? Ah, vos decís en la pared. Sí, Sí, no, esas fíjate, manitas son listeles que le han agregado para ayornarlas, porque no eran originales esos. Ahí claro, había porque todo. fíjate que en esta no lo tiene. Claro, tal cual. Y el plano que yo te acerqué, viste que aparece el ladrillo tal cual. Es esta que ves acá calcada. Esas maderitas vinieron Exacto, después. esas maderitas, ¿ves? Fíjate cómo Sí. acá hicieron el revoque y pusieron las maderitas, Sí, ¿sí? también podríamos pensarlo que era para colocar cartelería, viste que era muy típico que colocaban afiches y cosas, capaz que eran esos fines, ¿no? Yo creo que fue un Exacto. agregado. Exacto. Y una particularidad es que en la parte que daba a la calle sí estaba revocada, Sí. ¿eh? Que eso no lo, ahí tenemos otra, esa estación, la que estoy mostrando, es esta. Ujú, Fíjense el antes y el después. Acá, totalmente. después de haber sido puesta en valor, y acá antes, aunque también estaba muy linda, esta es la estación Ramón Biaus, y ahí funciona la delegación municipal y bueno, la han recuperado completamente. Aclaro una Eh, cosa, tú. Ese sí, revoque que les comenté antes, a esa foto se ve impecable, está perfecta. Fíjate lo que es este revoque comparado con lo que le han pintado. Esto no se pintaba, esta piedra París, imitación piedra París, tenía un colorcito e inclusive tenía mica. La mica es una piedra que tiene un brillo. Se molía esa piedra, se le agregaba y en los días de sol ese revoque brillaba. Tenía ah, unas pintitas de brillo. Entonces daba un ah, efecto muy interesante. Lo que pasa que pensemos en la geografía pampeana bonaerense, la humedad que tenemos, las fachadas que miraban al sur, al poco tiempo quedaban todas ennegrecidas. Y no es como hoy en día que vas con un hidrolavadora y limpias. No se podía hacer eso, y ese revoque que es medio poroso, se le iba pegando musgo, las que miraban al sur, o la chorreadura mismo de las lluvias, ¿viste? Ni hablar de los claro, zinc de las locomotoras. Pensemos que eran locomotoras a vapor. Con lo cual no, el tizne iba manchando, iba ensuciando y al poco tiempo, a los años, quedaba todo deslucido. y además también, Gustavo, el otro agravante es el tema en muchas zonas de inundación, que eso Exactamente, también las perjudicó muchísimo. Gustavo, totalmente. si hay algo que tiene el compañía y que enamora son los detalles. Sí. Estos, estos detalles de ornamentación que tenía, ¿eran herrajes que se hacían, lo hacía la gente? Es decir, ¿también había herreros dentro del montaje de la estación? Mira, hablamos antes del montaje en seco, cuando hicimos la disquisición, que después vamos a ver otra más detalladamente, cuando les nombré la estación Buenos Aires, pero vos fíjate que estos eran elementos que, terminada la estación, se colocaban al final. O sea, esto era montaje en seco, porque vos fíjate que para colocar esa columna dejaban el pozo hecho en el piso, se hormigonaba y se colocaba la columna, y todo lo demás venía por remaches, se iban Ah, uniendo con remaches en caliente. Entonces, claro, claro. vos tenías la estación terminada y simplemente eran las ménsulas que apoyan en el muro donde descansaba el techo de la galería, ¿sí? Pero es toda estructura metálica o de madera que descansa apoyada al muro. O sea, esto se agregaba, era un mecano que venía todo armado, despiezado, y se armaba en el lugar. Ahora, Ah, fíjate, claro, mirá vos. fíjate un Y detalle muy importante. fíjate que hay ménsulas en las paredes Exacto. y el sostén de la galería es con tres ménsulas. Ujú. ¿Y esto qué? ¿Se compraba por catálogo? Exacto, este es un catálogo también francés que tengo acá en casa,
es un catálogo donde hay infinidad de modelos, pero fíjate que esta se parece mucho, ¿no? Tiene una semejanza bastante similar, Sí, y ahí se ven los remaches como atraviesan la columna, remaches en caliente, pensemos que estamos hablando de 1906, no existía la soldadura eléctrica, hoy llamás a cualquier persona con una maquinita, te lo suelda en 2 minutos, eso había que hacer un agujero, había que prepararlo con un taladro, se hacía el agujero, y después venía como los dibujitos animados, viste, que calentaban el remache en caliente, y lo metían a presión. Una vez que el hierro se enfrió y se dilató, no lo moves nunca más, tenés que demoler todo para poder sacar ese ah, remache, y hasta el día, no me claro, digas. Mirá exacto, vos, eso mirá funcionaba vos. así. Qué bárbaro. Bueno, ahí Pero hay algunos detalles. Acá hay uno que mira, esta es una estación que está bastante destruida y fíjense que la estación, las paredes están destruidas y sin embargo todos los detalles de las ménsulas están impecables. te agrego un detalle más. Esas columnas que vos ves ahí parecen sólidas, parecen macizas, son huecas. ¿Sabés lo que pasa por adentro de esa columna? El desagüe del techo. Esas Ah, columnas no. alojaban, claro, no tienen caño. La misma columna es el desagüe del techo. O sea, vos lo que ves ahí arriba es una canaleta con un embudito. Por ahí adentro baja el agua y después se canaliza por un conducto en la tierra y se pierde en una cámara o en el terreno absorbente. Y esta columna es particular porque es la columna central. Fíjate que salen 4 ménsulas. O sea, de esa Sí, galería que estás viendo vos es una columna que o hace la esquina donde pega la vueltita al techito o es una columna central. sí, como te dije que no hay galería lateral, esta es de la parte central. Claro. Es de la parte central, porque fíjate que no tiene remate, o sea, no, continúa a ambos lados. Y otro tema, Bueno, esa foto que estaba anterior está bueno para mostrar otra cosa. Fíjate que la economía que hacía la compañía no tienen cielos rasos. Viste que en muchas estaciones vos ves la madera debajo, o sea, ves sí, toda la techumbre. Acá ves la chapa directamente, porque era un se tema de ve la chapa. economizar, claro, era un tema de economizar recursos. Entonces, ¿dónde estaba puesto el ojo? ¿Dónde estaba puesto el foco? En la herrería, en el herraje. Es el único elemento decorativo que se dieron el gusto de poder poner algo estandarizado. Y el resto fue una cosa muy económica. Sí, es verdad lo que decís, es verdad. Bueno, acá está el catálogo Otro tipo de columnas, y claro. otras ménsulas. Qué variedad. Es decir, que el ferrocarril o quien sea elegía la ménsula por catálogo y vos Exacto. después la armabas en tu casa. Claro, pensá que esto se compraba por docena, como quien dice. Entonces tenían que ser 20 estaciones y multiplicaban 20 por la cantidad de columnas que tenía. Decía, bueno, mandame 200 ménsulas número 8 de tal longitud y de tal peso. Y bueno, venían las ménsulas en barco. Y se traía toda la estructura, porque vuelvo a repetir, acá no había producción de hierro en esa época. Lo que había era escaso. Entonces era mucho más económico y mucho más de moda, más que la compañía era europea, traer las cosas de Francia. Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, a las construcciones de mampostería, como dijiste, el compañía nos tiene algunas sorpresas, que es que no todas las estaciones del compañía tienen esa preciosa fachada, ¿sí? Que habíamos visto, sino que también hay toda una zona Exacto. que tiene este tipo de estación, que también es de ladrillo, pero ya no tiene ¿cómo se llama Ese la parte porte, de claro. arriba? Claro, El por. el porte que tienen las estaciones que vimos anteriormente, estas no dejan de ser interesantes, la verdad que es una maravilla. Esta es una caja muraria completamente de ladrillo. Fíjate que acá, cuando el arquitecto, el diseñador que hizo estas estaciones, tuvo que apelar al ladrillo, que es una cosa muy nuestra, muy autóctona, muy del Río de la Plata, muy de la Pampa. El ladrillo fue algo que se afincó, que trajo el inmigrante, que fue un motor de progreso. ¿Cómo apelaron al ladrillo para armar estas fachadas? Que acá sí se dejaban como algo definitivo, o sea, nunca se pensaban en revocar. Los detalles que tienen son realmente exquisitos, si uno le hace un zoom y la ve de cerca, están todas las Sí, ventanas festoneadas, todas las ventanas tienen las molduras, dibujando esos sillares que vimos antes en la otra estación, que eran revocados en símil piedra, acá están dibujados en ladrillo. sí, es verdad, es verdad. Y esto que está allá acá, que son los sanitarios, estos, Exacto, las los letrinas, como sanitarios. decían en esa época, claro.
exacto. Y ahí Estaba está, claro, el de mujeres estaba pegado a la estación y el de hombres estaba un poquito más retirado. exacto, ahí está lo que vos decías. Ahí se ven las maderitas, cómo le agregaron las maderitas. No, no, y además ahí están los detalles, están las maderitas, pero está el trabajo que vos decías arriba de las aberturas, Exacto, ¿sí? pero fíjate que acá no hay revoque y está todo hecho con entrantes y salientes de ladrillo, ¿no? Y te da la profundidad, hoy diría uno tipo 3D, ¿no? Te da esa sensación de entrantes y salientes, y era todo ejecutado por manos muy habilidosas, porque trabajar el ladrillo de esa manera había que tener una calidad muy, muy, muy destacada en Muy, la mano de obra. muy grande. Bueno, ahí hay particularmente, esta estación, igual que la anterior, es parte del ramal que se hizo de Pergamino a Bedia, que es toda de esta característica, ¿sí? Exacto. Todas las estaciones son de estas características. Y fíjate que algunas las han revocado, ¿sí? O le han hecho algunos trabajos. Esos son ayornamientos que le han hecho en el tiempo. Exacto. Bueno, y Ahí se ve ahí, ese es un corte donde se ve la boletería. Fíjate lo que era la escala de la boletería, que parecía liliputiense, ¿no? Es diminuta, muy pintoresco lo que era la boletería. Era un marquito de madera con un pequeño mesoncito y siempre tenía una rejita de bronce o de hierro trabajado para que nadie metiera la mano y, o sea, le daba bueno, cierta seguridad a la boletería, ¿no? me interesó mucho esta foto porque fíjense qué fiel que es el dibujo a la estación. Mirá, es Sí. exactamente idéntico, ¿sí? Pensá que venían con un modelo y no se improvisaba nada. Venía todo Ahora, estudiado. ahora bien, fíjense que acá vamos a mechar un poquito con la historia del ferrocarril, porque esta estación no pertenece al ramal Bedia. Este es el ramal que iba desde Patricios hasta Victorino de la Plaza, que ahí es cuando empieza a tener la mayor crisis económica de la compañía, entonces empezó a misturar. Algunas estaciones tenían la parte del frontis ese tan lindo y otras tenían esta forma, la que era toda de ladrillo. Empiezan a mezclarse hasta que definitivamente a partir de esta, que es Monescazón, empiezan a ser todas con esta arquitectura, con este otro modelo, Ujú. ¿sí? Que lo respeta recontra fielmente al esquema que vos estás acá mostrando. ¿Sí? Eh, esa estación, si no me equivoco, es Bedia, que es la punta de riel del ramal Pergamino-Bedia. Y fíjense que no hace diferencia como hacía en Villars o en Mercedes o en Patricios, donde la hacía de dos plantas, sino que sigue teniendo el mismo modelo para lo que es la estación terminal, porque esta es terminal, es Bedia, ¿sí? Y esta también es terminal, es exactamente igual a esta, pero miren qué vandalizada, y esa es Totalmente. Victorino de la Plaza, ¿eh? Victorino de la Plaza. Cuando nosotros vimos la foto de Patricio, que es tan deslumbrante y tan linda, ni bien se abre el 9 de julio, la estación 9 de julio tiene la misma estructura de Patricios, es de dos plantas. La siguiente estación se llama Fausón, también es de una sola planta, pero repite el modelo, pero a partir de Fausón en adelante ya tienen esta fachada, ¿sí? Ya tienen esta tipología, como vos dijiste. Esta En el tipología la caso vemos de... también, por ejemplo, acá en el Gran Buenos Aires, en la Ferrere. Es la misma tipología de esta estación. Ah, mirá ¿Sí? vos. Bueno, en el caso del ramal en Patricios se abre un ramal que va para Villegas y un ramal que va para Victorino de la Plaza. El ramal que va para Victorino hace una mistura hasta Monescazón, y en Monescazón en adelante ya son todas con esta forma. Y Exacto. hablando de Monescazón,
te voy a dar una sorpresa a vos y a todos los amigos que nos están mirando. Fíjense, yo fui por primera vez en el 2015 a Mones Cazón, y esta era la estación, ¿sí? Completamente abandonada, y en el 2017, no, 2016, volví a ir, y miren lo que es. Wow, Es la misma estación, restaurada, claro. 2015, 2015, 2016. ¿Qué me contás, Gustavo? ¿Qué me cuentan Increíble. ustedes? Y bueno, ¿Eh? eso es cuando un pueblo ama a su estación ferroviaria y le dan una nueva vida, ¿no? Un nuevo significado. Es- Exactamente. Mirá la diferencia, ¿eh? Ese Conservaron, edificio puede estar 200 años más en pie, ese edificio, tranquilamente. eh, sí, miren esa foto que hoy les mostré del alero, fíjense que fue edificado en el andén. Claro, Era como una confitería porque tenía una parrilla, un desastre era, te daba dolor verla. Y sí, miren al año siguiente, ¿están preparados? Allá, mirá, impecable. la misma galería, estoy hablando de la misma estación, miren cómo Pero con estaba, amor. Pasamos claro, del desamor al amor. exactamente, miren cómo estaba y miren cómo quedó. Eso es en Mones Cazón, partido de Peguajó, ¿sí? La verdad que así da gusto. Sí, Bueno, claro. Gustavo, se nos acabaron las de material, ¿y qué vienen ahora? Tenemos una tipología interesante. Este es un catálogo que tengo que es muy, muy lindo. Era de la firma Tortosa Hermanos y vamos a encontrar una similitud, casi que yo te diría, Su, que es como que le sacamos una foto y la publicamos en el catálogo, ¿no? Fíjense lo que es Exacto. esto. Esta es una casilla, se llamaban casillas, que venían por medidas y donde un particular o una compañía podía comprar la cantidad que quisiera para la costa, para una construcción provisoria, para el delta, por ejemplo, te usó mucho en las construcciones del delta, con patitas, con palafitos, o para el campo, como lo decían antes, la campiña. Mismo en estos folletos decía que se trasladaba hacia la campiña. Decía, puesto a pie del ferrocarril, y uno después pagaba lo que era el flete para trasladarla. Venían desarmadas, venían en cajas, y se armaban estas construcciones que podían ser de una, dos, tres, cuatro o diferente cantidad de habitaciones. Y esta me pareció interesante y cuando se la mostré a Su le digo, mira, Susi, esta no es la que estamos buscando. ¿Qué Miren tal? esto. Apareció la Kilómetro, estación. kilómetro 234 se llama, y está en el partido de 9 de julio. Está antes de Patricio, ¿sí? Fíjense que es idéntica, es Sí, sí, sí. el mismo modelo. Increíble, Gustavo, la verdad, qué hallazgo. Así que estas estaciones eran edificaciones que venían desarmadas y se Exactamente. armaban, Sí, si como ustedes es. ubican, por ejemplo, claro, si ustedes, por ejemplo, ubican la casa de Victorio Campo, que está en Mar del Plata, era este mismo casa con otro lujo, con otra cuestión, pero venía toda desarmada. Venían desarmadas y se montaban acá desde un catálogo. Eso que le mostré en la foto es un catálogo. Uno elegía el tipo de construcción y venía absolutamente todo, ¿eh? Las puertas, las ventanas, los ¡Qué tirantes, la madera, todo. bárbaro! Y Gustavo, y eran súper nobles, porque vos fijate, en este Totalmente. caso, en este caso, que eran estaciones, que tenían tráfico de personas, que tenían el movimiento, la Ujú. vibración del tren, Totalmente. o sea, un Sí, sí. montón de factores y están intactas y ya tienen más de 100 años. Claro, Y pero volvemos a lo que dijimos antes, eran construcciones, en una época se le mal llamó precarias, esto de precario no tenía nada, esto eran construcciones provisorias o construcciones auxiliares, como se le decía, esperando a que se definiera si esa población iba a crecer, qué tipo de estación iba a venir, pero lo que nombramos antes de acá de la estación, de esta línea, era que tenía escasos recursos, entonces se ve que establecieron esta estación para ver si esa población crecía y porque la empresa no tenía forma de materializarla de otra manera más adecuada.
exacto. Y eran de chapa y forradas en madera, por lo que veo. Exacto, exacto. Fíjate un detalle, ahí se ve la boletería que es al exterior, a diferencia de todas las que vimos antes, donde la boletería estaba dentro del hall. Acá la boletería tenía que estar Ujú, afuera porque no tenían, o sea, estaba la casa del jefe de la estación, un claro, pequeño lugar para el telégrafo, y después la boletería estaba en el andén, directamente. exacto. No ¿Entendés? había un lugar para que la persona pudiera estar. Bueno, esta es otra que se llama La Valerosa, que es de las mismas características. Ahí se ve la madera, Ujú. toda de madera, fíjense, Igual fíjate los el detalle, la detalles. madera es una madera encastrada, ¿no? No es cualquier madera, son madera de pinotea, que como te conté ayer, la pinotea es curioso porque venía en los barcos. ¿Por qué venían los barcos y por qué era tan barata la pinotea? Porque los barcos cuando viajaban a Europa cargados de cereal, modelo agroexportador, que también dicho sea de paso lo traía el ferrocarril, venía con el ferrocarril, llegaba al puerto, se cargaba las toneladas de cereal, se descargaban en Europa y cuando el barco volvía vacío, no es como hoy en día que abren una esclusa y cargan agua para mantener el nivel de flotabilidad. Había que ponerle peso. ¿Cómo se conseguía el peso? Traían ladrillos, traían hierro, las vigas y las ménsulas que vimos antes, traían madera, la pinotea que venía de Estados Unidos y de Canadá, traían la piedra que venía de Bélgica y de Holanda, porque acá no somos, no hay tanta piedra y se traía de afuera. Entonces, todos esos materiales que eran baratos porque era descarte, se tiraba después en el puerto, se tiraban así por montón, ahí vino la famosa pinotea que hoy la pagamos una fortuna para hacer un piso, por ejemplo. Esa madera Claro, venía de ahí, y que era eterna, era eterna. totalmente. Bueno, acá miren esto, qué curioso, porque esta es kilómetro 95, no me acuerdo bien el número, es Parada Chingolo, que también es parte del ramal que iba de Pergamino a Bedia, y esta es la única estación provisoria para siempre que se hizo, ¿sí? Todas son de ladrillo, todas, menos esta, que fíjense, no está revestida siquiera por Exacto. afuera, ¿sí? Ujú. Conserva toda la chapa. Miren la galería, ¿se puede distinguir el cielo raso, Gustavo? Sí, sí, sí. No. Yo veo Bueno, acá. el cielo raso todo de madera, Ujú. también sería de pinotea, ¿no? Pero miren Sí. adentro, qué simbólica esa sillita sola, ¿eh? Ujú. Pero bueno, la estación hoy está vacía y fíjense, todas las paredes están revestidas de madera, ¿sí? Todas, me contaba la chica que vivía ahí, lo calurosa que era en el verano y lo Claro. fría que era en el invierno, es decir, no tenía ningún aislante. Y esta es una perlita para vos, Gustavo, y para los Ujú. amigos, porque uno lo mira y dice, ¿y esto qué tiene que ver con el compañía? Y son también edificaciones que se hicieron, pero en realidad se hicieron para los operarios, para que parara Claro. la gente que estaba haciendo el tendido, y en Exacto. general están ubicadas enfrente al predio del ferrocarril. Ellos se quedaban ahí en las casas y cuando terminaban la obra se iban y ese edificio quedaba y el ferrocarril lo donaba para que se hiciera la escuela, para que funcionara la escuela. Y también es todo de chapa, las ménsulas, son Son, joyitas, te digo. eran mecanos. Era un mecano que venía desarmado y había que armarlo de acuerdo a un plano. Ni más ni menos. Esta es la escuelita de Tuyutí, enfrente está la estación, y esta es la escuela de Lozano, ¿sí? Ahí se puede apreciar bien el cielo raso, qué impecable que está, ¿eh? Y Miren qué fíjate, belleza. con los años que tiene no vas a encontrar una pared torcida. No encontrás nada No, fuera de escuadra. Está todo impecable. no, para nada. Y esa es en Ramón Biaus, ¿sí? Que les cuento que yo siempre tuve la sospecha de que esas escuelas eran obra del ferrocarril y fue el delegado de Biaus el que me confirmó el origen y me llevó a ver esta escuela, ¿sí? Y él me explicó todo.
dicho sea de paso, miren las bicicletas mientras los chicos están en clase, las bicis ahí afuera. Esto es Ramón Biau, partido de Chivilcoy. Bien, Gustavo, me quedaron unas fotos sueltas. Esa es lo que te decía la carátula del plano, que dice el nombre de la estación, el tipo de estación, que dice estación de segunda clase, y bueno, te da toda quién firmó, quién era el arquitecto y el ingeniero que firmaba acá en Buenos Aires. Y ahí me quedaron unos croquis, Ese es el modelo de la estación que dijimos, la ladrillera, digamos, la última que vimos, la de Biaus, ese sería el plano. Y esta es la vista de la de Lugano. Esto bien, es la Ferrere. bien, y ahí se nos terminó. Gustavo, pará, porque creo que tengo una foto, no, se terminaron. Te pido disculpas porque me olvidé de poner, se me salteó la foto de la estación Buenos Aires, el plano completo. No importa, Yo te no. digo la verdad, apasionante, nos queda muy poquito tiempo para terminar, apasionante todo lo referido. Haremos la segunda parte otro día, no hay problema. No, 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 nos alcanzó perfecto el tiempo. La verdad que uno realmente a veces, cuando va en el tránsito recorriendo, para el que va relevando y viendo in situ las estaciones, vos decís, pero qué raro este edificio, si es de compañía que tenga esta forma con el techo a dos aguas, y después empezás a ver cuando hice el relevamiento de Pergamino a Bedia, que eran todas así, digo, bueno, realmente debe corresponder con los periodos económicos. Fíjense que la que está Victorino de la Plaza, en realidad ese ramal tenía que llegar a Saliqueló y se quedó antes porque se le acabó el dinero, digamos Exacto. como que quedó muy pobre, y bueno, no nos olvidemos que tuvo la Primera Guerra Mundial de por medio y seguramente eso es lo que le hizo tener que abaratar los costos. Pero realmente si nos ponemos a pensar, todas las estaciones son lindas, pero en realidad las de compañía tienen una belleza Extra, una indudable. belleza extra, sí, 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 sí. Sumado para los que no saben, que por ahí no lo dijimos, que son de trocha angosta. Este Son de un ferrocarril metro de ancho, claro. tiene 1 metro de ancho, ¿sí? Y después, con la nacionalización, en los tiempos de Perón, se junta. Y Hugo me preguntaba por el ferrocarril, ahora no me acuerdo, creo que me preguntó el Belgrano Norte. En realidad ese era el Central Córdoba, que era otro Claro, de los ferrocarril ingleses, exacto, ese era de de los trocha ingleses. angosta. Tenés el provincial, el Midland, son Lo que pasa que distintos confunde, ferrocarriles. claro, confunde porque este después lo llamaron Belgrano Sur, por estar en Barracas, en la zona sur le pusieron Belgrano Sur, pero nunca tuvo nada que ver con el otro, con el Belgrano No, Norte. con el ferrocarril del sur, no, 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 Claro. claro, 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 totalmente. Bueno, Gustavo Reich, te agradezco muchísimo el El haber agradecido soy yo. compartido el vivo de hoy. Hoy nos diste una clase de arquitectura, que es tu profesión, pero también sé de tu pasión por la historia, y algún otro día te voy a convocar para que veamos esas historias apasionantes que tienen algunos lugares, ¿sí? Que vos Dale, con todo gusto. conocés muy bien la historia. Por ejemplo, los orígenes de Campana, que conocés muy bien toda la historia. Así que vamos a hacer un popurrí de todas esas cosas y las vamos a compartir. Cuando Gustavo, quieras. te agradezco muchísimo lo lindo de todo lo que nos contaste a lo largo de este programa. Te dejo un Muchas abrazo. gracias a todos. Un beso a todos, gracias. Saludos a todos y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Nos vemos, chau. Antes que se termine, te cuento a vos y les cuento a los amigos que el martes que viene, escuchá, Gustavo, porque te va a interesar, A te ver, interesa contá. Salamoni, ¿no? Oh, olvídate. Claro que sí. Bueno, el martes que viene nos vamos a La Prida. Uf, bueno, no me lo pierdo.
No te lo pierdas, no hay que perdérselo. Vamos a estar con Natalia Saizar, una genia total del patrimonio lapridense, y bueno, vamos a hablar mucho de Salamone. De Salamone, no solamente de Salamone y todo lo que es Laprida, que tiene mucho. Un abrazo para todos. Gustavo, mil gracias. Chau, A chau. vos, tú, un beso grande, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.